Buenas noches, querido teleauditorio. Nuevamente otro día más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. El día de hoy tenemos el tema de la visión. En este caso hablaremos del ojo y de sus enfermedades. Para tal efecto tenemos a una gran invitada, a la doctora Patricia Ruiz Márquez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una especialidad en oftalmología en el Centro Médico Nacional de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, tiene una subespecialidad en córnea y segmento anterior por parte del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Consejo Mexicano de Oftalmología. Actualmente es secretaria en funciones del Colegio de Oftalmología del Estado de Chihuahua, profesor titular de oftalmología en la Universidad Autónoma de Chihuahua, socia de la Clínica Visión Láser y de la Clínica Vista Láser. Asimismo, actualmente adscrita al Servicio de Oftalmología de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Chihuahua. Doctora, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, doctor Ríos. Gracias por acudir a nuestra invitación y ¿qué te parece si entramos directamente al tema? Perfecto. ¿Por qué es importante la oftalmología y qué es la oftalmología, doctora? Bueno, la oftalmología es una rama de la medicina que se va a encargar del estudio del ojo y de sus anexos. Los anexos, pues tenemos que conocer que son los párpados, la vía lagrimal, la órbita, las pestañas, las cejas, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque resulta que más del 50% de las funciones cerebrales tienen que ver con el procesamiento de imágenes y las imágenes son recibidas gracias al aparato de la visión. Muy bien, excelente, doctora. ¿Nos podrías hablar de cuáles son las patologías oculares más frecuentes? Claro que sí, pero para esto me gustaría señalar algunas de las estructuras Claro que sí, del sí. ojo para que nos podamos ir ubicando. ¿Sí? Excelente si nos pudieran exactamente ahí. Muy bien. Si nosotros estamos viendo de frente el ojo, podemos ver que hay una zona de color. Esta zona de color se llama iris y va a estar cubierta por una estructura transparente que se llama córnea. En la imagen que vemos aquí de lado, esta correspondería a la córnea. Y esta sería la zona de color que es el iris. En el centro hay una estructura oscura o negra, que es una abertura por donde entra la luz, por donde entran las imágenes. Se llama pupila. Si la estamos viendo de perfil, aquí corresponde el área de la pupila y atrás de esta se encuentra una lente natural que se llama cristalino. Como su nombre lo dice, debe de ser transparente para que permita la entrada de luz hacia la retina. Entre el cristalino y la retina existe una gelatina que se llama vítreo, es transparente. Y en la retina hay una zona muy especializada donde es la visión fina, se llama mácula, y también tenemos como referencia importante el nervio óptico. Muy bien. Okay. ¿Y de las patologías más frecuentes? Las patologías más frecuentes tendríamos que hacer un poquito de referencia por edades o por tipo de patologías. Por ejemplo, si estamos hablando de patologías infecciosas, lo más común en una consulta general van a ser las conjuntivitis, que es la infección que da en el tejido que cubre la zona blanca del ojo. Otro de los problemas frecuentes son los errores de refracción, que vienen siendo los que nos impiden tener una clara visión. Más adelante hablaremos más de esto. También es frecuente que tengamos hemorragias subconjuntivales, en pacientes que son trabajadores activos, los cuerpos extraños, los traumatismos. Las enfermedades palpebrales muy frecuentes, los que son lo que conocemos como perrillas, que son los orzuelos, los chalaciones, las blefaritis. Básicamente es como lo más común. Muy bien. Excelente. Ahora, hablaste algo de las patologías refractivas. Cuéntanos, ¿cuáles son las más frecuentes y por qué se denominan refractivas? No son propiamente enfermedades, se Bien. llaman errores de refracción. Los errores de refracción son aquellos que nos impiden tener una visión clara. Entre ellos, vamos a mencionarlos, encontramos la miopía. La miopía se debe a que la luz, al entrar hacia el ojo,
en lugar de enfocarse en la retina, que es la que me va a permitir llevar la imagen hacia el cerebro, se va a enfocar más adelante de la retina. Entonces el paciente va a tener una mala visión lejana. Se caracteriza por tener buena visión cercana, pero mala visión lejana. ¿Qué causa la miopía? Puede ser que la córnea sea muy curva o el cristalino también muy curvo o que sea un ojo grande. Entonces nuestro paciente ve borroso de lejos. Otro de los problemas de refracción es el astigmatismo. En el caso del astigmatismo, la córnea o el cristalino van a tener curvaturas diferentes. Entonces los rayos de luz, al penetrar por esta zona, van a enfocarse en diferentes puntos, no nada más en un solo punto adelante o en un solo punto atrás, sino en varios puntos, de tal manera que nuestro paciente puede ver desenfocado tanto de lejos como de cerca. Otro tercer problema de refracción es la hipermetropía. En este caso, la hipermetropía es lo inverso a la miopía. Tenemos una córnea que es más plana, cristalino también más plano, o un ojo que es más pequeño, de tal manera que la luz, al entrar, en lugar de enfocarse en la retina, lo va a hacer en un punto posterior a la retina. El paciente, como síntoma, va a tener buena visión lejana, pero deficiente visión cercana. Muy bien. Hay otro problema que no lo puse en esquema, pero que se llama presbicia. La presbicia también entra dentro de los errores de refracción y se caracteriza porque hay una deficiencia en el enfoque. El enfoque está dado tanto por el iris y el cristalino y también por el área pupilar. Alrededor de los 40 años, las fibras que me permiten ajustar a la entrada de luz y el enfoque de imágenes van perdiendo esa función. Entonces los pacientes van empezando a batallar para mirar de cerca. ¿Cómo se manifiesta? El paciente, cuando quiere leer, en lugar de poder leer a la distancia habitual, empieza a retirar los objetos. Llega un momento en el que ya no es posible la corrección y habrá que poner unos lentes. Perfecto. Entonces, la manera de corregir este problema es mediante lentes, ya sean curvos, cóncavos, para cada tipo de problema. Claro, cada error de refracción puede ser susceptible de corrección con lentes, o sea, lentes tipo gafas, Bien, lentes de contacto, bien, con cirugía, que podemos bien. hablar más adelante de ello, o pues básicamente con cirugía y diferentes modalidades. Muy bien, doctora. Y aunque parezca un pleonasmo y parezca algo, pero me interesa para que nuestro teleauditorio pues quede lo más posible ubicado en esto, ¿por qué es importante la visión? Es importante porque representa el conocimiento de nuestro entorno. Es muy importante saber que si una persona desde que nace es ciega, bueno, aprende a adaptarse a la vida sin conocer las imágenes. Pero la gran mayoría de las personas que tenemos la fortuna de tener visión, la forma de adaptarnos, de conocer, de procesar y todo lo que nos rodea es en base a imágenes. De ahí la importancia de la visión. Y también, digo, tenemos 6 sentidos, ¿no? Tenemos 6 sentidos, pero el más importante y más desarrollado es la visión. O sea, tenemos tacto, gusto, Olfato. olfato, visión, auditivo. Y audición. Faltó uno, el sentido del humor. Creo Que es no el más nos falte. importante, ¿no? Y sí, digo, porque, corrígeme si estoy mal, yo tengo entendido que los ojos son una extensión del cerebro, por las células tan especializadas que maneja. No sé qué me podrías decir tú al respecto. De hecho, las células que se encuentran en la capa más interna, que es la retina, son células neurales. O sea, gran parte de las células que perciben aquí la imagen, que transportan, que se comunican hacia el nervio óptico ya como fibras nerviosas, van directo hacia el sistema nervioso central. Bien. Y es de ahí la importancia de mantener esta estructura sana. O sea, podemos hacer para las enfermedades oculares bastantes procedimientos en diferentes capas, pero la retina es la más delicada. Bien. Y ya hablaremos de algunas patologías que la pueden dañar severamente. Muy bien, excelente, doctora. Y créame, amable del auditorio, bien importante aquí las imágenes para que ustedes vayan tomando en cuenta
Todos los procesos y las zonas anatómicas a las cual nos referimos, que el ojo, aunque parezca que es algo chiquito, es algo súper importante y sensible. Doctora, algo que me llama la atención, patologías más frecuentes en los niños. En los niños también tendríamos que dividir como por edades. Por ejemplo, si estamos hablando del recién nacido, tendríamos que valorar desde malformaciones congénitas o defectos del desarrollo, por decir, latosis congénita, catarata congénita, alteraciones en párpados donde la estructura no se forma completa, por ejemplo, lo que se llama colobomas, Bien. ¿verdad? Que son como hendiduras, en donde no hay un cierre completo del párpado y pareciera que un niño con ojo cerrado lo tuviera un poquito abierto. También, por ejemplo, en el caso de prematuros, podemos encontrar la retinopatía del prematuro, un problema verdaderamente serio y grave que nos puede condicionar una ceguera, ¿verdad? De no ser detectado y tratado a tiempo. En el caso de las cataratas, no habíamos mencionado que, bueno, mencionamos ahorita que se llama cristalino, ¿verdad? Es correcto. Cuando el cristalino tiene opacidad, se va a llamar catarata. Hay pacientes que nacen con catarata. Cuando se nace con catarata de forma bilateral, bueno, podemos estar discretamente más tranquilos porque el desarrollo visual va a ser igual para ambos ojos. Vale la pena mencionar que para que el ojo aprenda a ver, necesita tener un adecuado aporte de luz. Cierto. Si la luz no entra de forma correcta, el ojo va a ir disminuyendo su capacidad de visión. Bien. Si tenemos un impedimento en ambos ojos, más o menos va compensada la visión que van a tener ambos. Pero si tenemos en un solo ojo el impedimento visual, pues ese ojo va a tener menor visión. Si tenemos una catarata en un solo ojo, si tenemos una ptosis palpebral, que es una caída del párpado donde impide la entrada de luz, ese ojo va a tener menor visión. Entonces son situaciones importantes en los niños para poderlos revisar. Muy bien. En niños escolares, lo más frecuente, y preescolares, lo más frecuente son las infecciones. Las conjuntivitis, los orzuelos, que son infecciones en glándulas de los párpados, lo que le llamamos perrillas. Los chalaciones, que vienen siendo como quistes, que a veces se confunden con perrillas, pero en este caso los chalaciones no son inflamatorios, no duelen y es la bolita que persiste por meses. Las blefaritis también son frecuentes en los niños. Los traumatismos oculares son frecuentes, ¿verdad? En niños, básicamente. Los ojos morados. No se crea. Muy bien, muy bien, doctora. Y lo que mencionabas para que mi teleauditorio, ptosis pues significa la caída del párpado, ¿verdad? Y palpebral pues es párpado también, definitivamente nos estamos dirigiendo al párpado. Mencionaste algo bien importante, catarata. Se dice que la catarata, y corrígeme y ahorita me lo platicas, es la mayor causante de ceguera en la población y no solamente en México. Bueno, en México, vamos a hablar de México concretamente. ¿Es verdad y por qué? Y en este caso, dijiste que es congénita, ¿verdad? Tengo entendido que una de las razones pues congénita es cuando la madre tiene rubiola durante el embarazo, y otro tipo de infecciones o enfermedades. Pero hay otros tipos que me gustaría que nos las explicaras, si fueras tan amable. Perfecto. Las cataratas se pueden presentar prácticamente a cualquier edad. O sea, ciertamente hay las cataratas que son congénitas, que como bien lo dijiste, un antecedente es la infección por rubiola en la mamá, ¿verdad? Pero también puede haber cataratas que se presenten en la infancia, cataratas en la adolescencia, en la juventud, en el adulto, cataratas traumáticas, ¿verdad? Hay muchas situaciones que pueden opacarme el cristalino, la deshidratación extrema. Las más frecuentes por mucho son las cataratas del adulto mayor, lo que le llamamos la catarata senil. Bien. Existen factores de riesgo para presentar una catarata, por ejemplo, pacientes de la tercera edad, enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes, antecedentes de enfermedades inflamatorias como la uveitis, pacientes que tienen que estar usando crónicamente esteroides, por ejemplo, los que tienen artritis, lupus, espondilitis anquilosante, alergias,
Muy bien. que el uso crónico de esteroides nos condiciona a catarata. Excelente. Pacientes con traumatismos, pacientes que han tenido que ser sometidos a radiaciones o a tratamientos con cirugías intraoculares también pueden desarrollar cataratas. Muy bien. Entonces, dentro de los problemas visuales, ahorita mencionaste que sí es causante de ceguera. Aquí tenemos que diferenciar entre una discapacidad visual y una ceguera, ¿verdad? Bien. Discapacidad visual, dentro de las principales causas son los errores de refracción, más del 50%, que afortunadamente, como lo vimos antes, una gran mayoría son susceptibles de tratamiento, ¿verdad? Siempre y cuando los diagnostiquemos a tiempo. Por ejemplo, si tenemos un error de refracción, una hipermetropía alta en un niño, y ese niño no da síntomas oculares, o sea, los papás pueden no darse cuenta de que el niño no ve bien, ese niño puede tener un problema grave de visión, una deficiencia visual importante que se llama ambliopía. La ambliopía es la incapacidad de un ojo para tener una visión adecuada aún con la mejor corrección. ¿Ok? Entonces, ahí entra la discapacidad visual por error refractivo. Otra de las causas de discapacidad visual están, como bien dices, las cataratas. Pero, ¿qué ventaja tenemos? Que es un problema susceptible de tratamiento. Otra causa de discapacidad visual ya sería en adultos mayores, sería la degeneración macular relacionada a la edad. Ese es un problema que habitualmente afecta el área principal de visión que ahorita mencionamos, que es la mácula. Y tiene desenlaces devastadores, porque aunque no nos deja ciegos, pero nos deja con un verdadero déficit visual. Y otro de los problemas también a tratar sería el glaucoma, que el glaucoma nos causa discapacidad visual, pero que en etapas tardías o en diagnósticos tardíos nos puede causar ceguera. Entonces, de discapacidades nos vamos ahora a la ceguera. La ceguera puede ser una ceguera legal, que estamos hablando de que el paciente ve 20/200 o menos. El 20/200 se refiere a la distancia a la que yo tengo que explorar a mi paciente, haciendo referencia a que una visión normal sería el 20/20. Muy bien. Entonces, 20/200 o menos es un paciente ciego legal, pero no es un ciego absoluto. Un ciego absoluto es aquel que no va a ver ni siquiera la luz. Bien. Y dentro de las causas de ceguera encontramos las cataratas, nuevamente el glaucoma y algunos errores de refracción. Muy bien. Como principales, perdón. No, está bien. No, si me lo permites para que me entienda mi amable teleauditorio, cuando hablamos de ambliopía, ahora sí como quise que es un ojo que ve pero no ve. Si me lo permites, es un ojo que anatómicamente se encuentra normal, no tiene ningún defecto anatómico ni fisiológico, pero algo pasa en la conexión neurológica que ese ojo no alcanza a ver. Y muchas veces pues puede haber un ojo dominante y eso puede ocasionar que pues que hay un estrabismo, se puede suceder o no, y eso es una ambliopía. Haga de cuenta que un ojo que ve pero que no está viendo, que no está o no está diseñado neurológicamente para ver. Para que mi teleauditorio se empape un poquito en esta situación. Hablamos de ambliopía, eso no sé si quieras algo más que agregar o me faltó algo. En el caso de la ambliopía, me gustaría señalar que el mejor de lo que nos puede ocurrir en un niño es que le cause una desviación ocular. Porque puede haber ambliopía sin desviación ocular y no nos damos cuenta. Y resulta que el desarrollo visual en el niño se frena alrededor de los 5 a 7 años. Si ese niño no mostró síntomas, puede pasar desapercibido. Nos damos cuenta cuando el desarrollo visual ya completó y ya no podemos tratar esa ambliopía. Entonces tenemos un niño, como bien dices, con un ojo que tiene una muy mala visión y un ojo que tiene muy buena visión. Si nosotros detectáramos el problema antes de los 5 años, es susceptible de tratamiento y el paciente puede recuperar una visión muy aceptable. No podemos asegurar que el 100%, pero sí muy aceptable para que pueda conducirse. Ahora, si el niño presentó desviación ocular, los familiares, los papás, van a consultar por el estrabismo. Y entonces ya es nuestra tarea encontrar si tenemos ambliopía y dar el tratamiento oportuno. Perfecto.
Estrabismo, pues lógicamente es el ojito que está visquito, el que se va desviado para un lado. Haciendo un paréntesis, doctora, hablaste de glaucoma, y sé que también el glaucoma es uno de los más importantes en que producen, ya sea disminución de la agudeza visual, una discapacidad visual, inclusive una ceguera. Sé que a veces es difícil diagnosticarla. ¿Por qué? Porque pues el glaucoma no es más que se refiere al aumento de la presión del globo ocular, ¿sí? El cual va a comprimir lo que es el nervio óptico, lo va a comprimir, y de esta manera el ojo empieza a tener una presión como un globo lleno de agua, y empieza a comprimir el nervio, y esto va a ocasionar una pérdida de visión. ¿Nos quieres platicar algo al respecto, ampliar sobre el tema glaucoma? Porque creo que es importante, porque una gran mayoría de nuestros pacientes adultos sufren de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad muy frecuente. Ataca alrededor del 4% de la población, o sea, es una incidencia alta. Es alto, definitivamente. ¿Qué ocurre con el glaucoma? Hay varios tipos. Hay un glaucoma que creo yo sería el mejor si nos tocara, que inicia como un ataque agudo. Hay un dolor severo en el ojo con disminución visual importante, ojo enrojecido, y el paciente acude a una consulta porque es un ataque agudo, es algo de inmediato, ¿verdad? Y entonces, si le damos un tratamiento oportuno, podemos recuperar visión. Sin embargo, el glaucoma más frecuente es aquel que no duele. Se presenta en adultos mayores, con afección progresiva en el nervio óptico por una elevación en la presión que impide un adecuado drenaje del humor acuoso. Entonces, hay muchos pacientes en la actualidad que acuden a la consulta porque un ojo ya no ve y el otro ojo tiene muy mala visión. Y cuando los estamos revisando, encontramos que es una presión alta con alteraciones del nervio óptico y por ende disminución del campo visual. Entonces, ¿cuál sería la moraleja de esto? Deberíamos de tener en mente cuáles serían los factores de riesgo para tener glaucoma. Bien. Y entre ellos encontramos, número 1, pacientes mayores de 40 años. Es un punto para tener glaucoma, hay que acudir a revisarse. Por otra parte, pacientes familiares directos de alguien con glaucoma, ya sean los padres, los hijos, los hermanos, ¿verdad? Pacientes sedentarios, tabaquismo crónico, hipertensión, todo aquello que nos esté afectando la vascularización del nervio óptico, ¿verdad? La microcirculación. Si nosotros acudiéramos a una consulta de revisión periódica asintomáticos, pudiéramos atacar esto, porque lo podemos encontrar en etapas tempranas y dar tratamiento, es susceptible de tratamiento, ¿verdad? No se cura, pero se puede controlar. Fíjate que es algo bien importante. Ahorita se me ocurren dos cosas, ¿no? Y a mí me ha tocado en la consulta, y algo bien importante para que nuestro teleauditorio lo sepa. Voy a comentar las dos cosas. Muchas veces nos llega el paciente, bueno, a mí en este caso yo veo, ¿no? Y no, todo bien, que no sé qué, y de repente es que me llega por un moretón, ¿no? O sea, oye, es que me golpeo constantemente, me voy de lado. Y con la simple la prueba de ocluirles un ojo y que vean, y de repente veo bien 20/20 o 20/40, para que me entiendan, el 20/20 o el 20/40, el 20/200 que mencionó la doctora, es una medida que se llama dioptrías, y es la medida que utilizamos o utilizan los oftalmólogos para poder calcular la agudeza visual del paciente. Y de repente le tapas el ojo que está sano, dicen, ah, caray, doctor, ya no veo. Y en ese momento se da uno cuenta, y el paciente se da cuenta que no ve de un ojo, y es difícil a veces, porque no sé si me dejarás mentir, ¿no? El cerebro está tan relacionado con el ojo, que si nosotros estamos mirando un punto de frente, sentimos que estamos mirando al área periférica, 160 grados, pero a veces esa imagen de atrás es el cerebro que la forma, el ojo no la alcanza a ver. No sé si está equivocado. Lo que pasa es que nuestra visión no va a ser nada más hacia el frente. Hacia el frente. Tenemos bastantes grados. Por ejemplo, aquí yo te estoy viendo a ti, pero aquí yo alcanzo a ver mi mano, ¿verdad? Todavía. Entonces, el hecho de que tengamos una visión binocular y que tengamos un campo amplio es muy importante para nosotros podernos conducir. Y como bien dices, si ese campo me disminuye, a veces el paciente, como bien dices, empieza a toparse o a
a batallar con ciertas situaciones porque el campo ya no le da. Así Y ese es. es un signo sugestivo de glaucoma, la glaucoma. disminución del campo visual. Campo ¿Ah? visual. Muy bien, Sí. doctora. No, excelente. Anteriormente hablamos, y está aquí, de los fenómenos refractivos o las, no patologías, las Errores. trastornos refractivos. En este caso, sabemos que a pesar de los lentes, de contacto, existe la cirugía fotorrefractiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto de la cirugía fotorrefractiva? Dijimos que los errores de refracción pueden ser tratados con lentes, ya sea de armazón o de contacto, pero también existe lo que llamamos la cirugía refractiva. En este caso lo que nosotros estamos viendo es un tratamiento con láser. La técnica aquí específicamente se llama LASIK. Vemos cómo hay una capita aquí de córnea. El LASIK se trata de hacer un pequeño corte en la córnea, levantar una capa, aplicar el láser y volver a colocar el tejido. ¿Qué hace ese láser? Me hace como un tipo tallado o amoldamiento sobre la córnea para que el paciente que anteriormente necesitaba ver bien con sus lentes, ahora vea bien sin lentes. Ese es un tipo de cirugía refractiva. Otro tipo de cirugía refractiva que queda más bien encaminada hacia córneas que son un poquito más delgadas sería lo que conocemos como PRK. En el PRK no hacemos este corte que se ve aquí, más bien quitamos solo la capa más superficial de la córnea que se llama epitelio y entonces aplicamos el láser. ¿Cuál de las dos sería una mejor técnica? Pues no hay una prioridad de una sobre otra, más bien hay indicaciones precisas para cada paciente. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues acudir a una consulta oftalmológica, valorar el grado del error refractivo y nosotros en base a lo que conocemos de consumo de tejido, escoger la mejor técnica para el paciente. Cabe señalar que es una de las cirugías con mayor éxito, la cirugía refractiva, siempre y cuando escojamos bien al paciente. Excelente. Eso es súper importante porque yo creo que básicamente esta cirugía fotorrefractiva está formando un lente sobre tu córnea, prácticamente lo que es la graduación de tu lente en tu córnea. Claro. Y es muy socorrida. Actualmente sí sé que tiene mucho auge. Esto empezó pues hace años y es muy buena. Doctora, sabemos que existe la pandemia de la diabetes mellitus, ¿verdad? Y que la diabetes mellitus nos ocasiona, entre otras situaciones, la retinopatía diabética. Me gustaría que habláramos de ella, pero si me lo permites, regresando de estos breves comerciales. Regresamos, querido teleauditorio. Si me lo permites, doctora, tenemos llamadas y mensajes para darle prioridad a nuestro teleauditorio. Miriam Márquez, que siempre nos acompaña semana con semana, nos manda a saludar. Miguel Benavides, también. Martín Sánchez, que nos acompaña constantemente, semana con semana. Aurora Muñoz tiene una pregunta, dice Aurora Muñoz. Si uno decide hacerse cirugía, mi problema es no ver de cerca. Actualmente uso lentes. Si se realiza una cirugía, ¿qué tanto tiempo se alargaría la buena visión? Bueno, pero ahí depende de la edad del paciente, del grado del defecto. O sea, es un poquito complicado hacer la respuesta así, porque para nosotros más o menos predecir, número uno, necesitamos saber que el problema no esté avanzando. Por lo que yo entiendo, debe de ser un paciente que tenga presbicia, ¿verdad? Dificultad para visión cercana, y sabemos que la presbicia empieza a los 40, pero va a ir progresando hasta los 60. Bien. Entonces tendríamos que hacer una revisión para decidir el mejor momento de poder operar esa presbicia, por una parte. Ahora, no siempre tiene que ser cirugía con láser.
también existen otras alternativas, ¿no?, que lo podemos platicar más adelante. Y sobre todo que es un área del ojo pues pequeña, no sé, y sería complicado porque, no sé, digo, metiendo aquí mi humilde opinión, que a lo mejor no se adaptaría. Eso sería una Habrá que situación. Habría que revisar habrá el que caso revisar el caso. de Aurora Muñoz. De Aurora. Bueno, no nos dice su edad, ¿verdad? Pero bueno. Jorge Ranquel, desde Coatzacoalcos, nos manda a saludar, siempre está aquí con nosotros. María el Rocío Ríos también, saludar. Olegario Tehuitzil, desde Cholula, Puebla, es un doctor. Dice que para recordar las enfermedades más comunes. Adelante. Muy bien, gracias por su... Gracias, doctor Olegario. Un saludo para usted. Sabe que siempre lo tengo presente. Ernestina Aguilar, desde Mérida, Yucatán, nos está saludando y que muchas felicidades. De Kansas City, Jessica Valerio, Tomás Darío Rangel, y bueno, múltiples felicitaciones, doctora. Posteriormente volveremos a esto. Quedamos en la epidemia del siglo, la diabetes mellitus, que sabemos que ataca todos los órganos, y sobre todo en el ojo nos va a crear la retinopatía diabética. Cuéntenos, ¿qué podemos saber o qué podemos tratar de llegar a estas patologías? Es muy importante saber que en México somos todavía muy incrédulos en cuanto al tratamiento de la diabetes. Hay muchos pacientes que se rehúsan. ¿Por qué? Porque ciertos tipos de diabetes el paciente está muy asintomático, no siente problema, sigue funcionando bien. Pero lo único que estamos haciendo es ir acumulando daño poco a poco, lentamente. Los pacientes que tienen una diabetes tipo 1, por ejemplo, son los que debutan con el problema muy severo, y ellos son los que más rápidamente se empiezan a controlar o a tratar. Los pacientes con diabetes tipo 2 son los que todavía pasan algunos años antes de que puedan tener su tratamiento adecuado. Entonces son los más susceptibles a tener un daño, específicamente la retinopatía diabética. Para mencionar dentro de los daños que se pueden presentar, esto sería un fondo de ojo normal. Aquí estamos encontrando el nervio óptico, los vasos que salen del nervio óptico, el área principal de visión, que habíamos dicho que se llama mácula, ¿verdad? Y el resto de la retina. En el caso del paciente con diabetes, empieza el problema en la microvascularización. Los vasos empiezan a perder las células que los van envolviendo y que los hacen impermeables, y va permitiendo que haya salida de líquido, de tal manera que empieza a haber lesiones por exudación. A esto le llamamos exudados. Los exudados pueden ser blandos, cuando son básicamente edema, o pueden ser duros, cuando ya tienen lípidos, proteínas y demás. Cuando las lesiones se presentan en zonas alejadas del área macular, el paciente puede no encontrar ningún defecto visual. O sea, no va a tener quejas de que disminuya visión o de que vea sombras, nada. De ahí la importancia de, cuando el paciente acude con su médico de primer contacto, su médico familiar o su médico general, de que éste haga una exploración del fondo de ojo. La exploración en fondo de ojo tenemos el deber todos los médicos de conocerla, porque desde la universidad se nos empieza a platicar cómo debemos de abordarlo. Es muy sencillo, con un aparatito que se llama oftalmoscopio, que tiene una luz y que tiene algunos aumentos. Nos enfocamos a través de la pupila y podemos ver esta zona. Si bien no vamos a alcanzar a ver el 100%, pero esto es muy orientador. Claro. Dentro de otras lesiones, si nos pudieran pasar otra imagen. Sí. Cuando el daño avanza, la retina empieza a tener problemas para oxigenarse, de tal manera que la naturaleza es sabia y dice, me falta oxígeno, empiezo a generar más vasos, y empiezan a producirse unos vasos delgados, tortuosos, que no son adecuados y que se llaman neovasos. Estos neovasos es fácil que se puedan reventar y entonces producir hemorragias. Esta es una hemorragia que queda adelante de la retina, pero por debajo de una capa muy fina que se llama hialoides. Es una hemorragia subyaloidea. Nosotros vemos que forma como un tipo nivel
Pero aquí encontramos el área macular, que dijimos que era la de visión fina. Entonces el paciente tiene una disminución importante de visión. La hemorragia en contacto directo con las células nerviosas de la retina va haciendo toxicidad, y entonces van perdiendo función esas células. De ahí que tengamos que dar un tratamiento oportuno para que el paciente pueda recuperar visión. Antes de presentarse las hemorragias y antes de presentarse los neovasos, puede haber otro tipo de lesiones que son hemorragias retinianas. Aquí estamos encontrando un área de exudados, pero aquí, si alcanzamos a ver que se ve algo muy finito, son también neovasos. Los neovasos pueden ser no nada más en el nervio óptico, sino en áreas alejadas de retina. Cuando esta hemorragia rompe la capita que estamos mencionando, que es la hialoides, se va a distribuir en toda la gelatina del ojo, que dijimos que era el vítreo, y es lo que forma la hemorragia vítrea. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? El paciente, dependiendo del grado, si no es muy intensa, puede empezar nada más con miodesopsias. Las miodesopsias son como ver manchitas o mosquitas que están flotando en la gelatina del ojo, que cuando ven a la luz pueden ser de tonalidad rojiza, o en ocasiones son negras, y que finalmente empiezan a tapar toda la visión, ¿verdad? Muy bien. Bien, doctora. Hablamos sobre, al principio, del tipo de láser. En este caso tocamos el láser que es para la cirugía fotorrefractiva, pero sé que también existen otros tipos de láser que nos ayudan a prevenir estas hemorragias. ¿Algo que nos puedas decir al respecto? Cuando la retinopatía diabética se va a clasificar en grados, ¿verdad? Hay una que se llama retinopatía diabética no proliferativa, que es cuando todavía no tenemos neovasos. Bien. Esta no proliferativa se va a dividir en leve, moderada y severa dependiendo de la cantidad de lesiones. Y las lesiones básicamente van a ser exudados, hemorragias retinianas, puede haber anormalidades intravasculares, etcétera. Pero cuando son en exceso, en los 4 cuadrantes del ojo, estamos hablando de una retinopatía diabética no proliferativa severa. Ya está indicado el tratamiento con láser. El láser que aplicamos, pásame la siguiente, por favor. Bueno, aquí antes de hablar del láser, vamos a hacer referencia a esta imagen. Aquí todos estos puntilleos que vemos amarillentos son exudados duros, ¿sí? Vemos zonas con hemorragias, vemos algunas zonas que son cicatrices. En este caso, este paciente ya recibió fotocoagulación, el láser que estamos mencionando. Y vemos nuevamente en el área del nervio óptico los neovasos. Este paciente, al nosotros encontrar neovasos, está en otra clasificación que ya es la retinopatía diabética proliferativa. Y la proliferativa en cualquiera de sus modalidades es indicación de fotocoagulación porque estamos en un riesgo de sangrado y por ende disminución visual. La siguiente. Pásame la siguiente, por favor. El láser que que estamos utilizando en los errores de refracción se llama excimer láser, que dijimos me hace un tallado sobre córnea. En este caso es un láser argón que me causa una fotocoagulación de proteínas, que me causa ciertas lesiones en retina. Estas lesiones desencadenan factores de crecimiento que me van a ayudar a tratar el problema de la retinopatía. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que tratar zonas evitando el nervio óptico y directamente el área macular. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos a producir cicatrización. ¿Con qué finalidad? Disminuir las zonas que no tienen un adecuado aporte de oxígeno y por ende el ojo disminuya la señal de estar generando neovasos, que son lo que me va a causar sangrado. Entonces este es un láser argón para una fotocoagulación en retina. Existe cierto tipo de láser o cierta modalidad en donde podemos tratar zonas cercanas a la mácula, pero tenemos que tener toda la precaución porque podemos generar disminución visual. Es importante saber lo siguiente: el láser de los errores de refracción es con finalidad de mejorar visión. El láser en el caso de la retinopatía diabética es para tratar de controlar daños, que no progrese
la enfermedad. No me va a generar una mejoría visual, al contrario, me puede disminuir aunque sea discretamente, pero con miras a mantener una estabilidad visual. Sí, porque como tú bien lo mencionas, ¿verdad? En este aspecto, el láser quema y donde queman pues provoca lisis o muerte celular, pero nos va a evitar el sangrado, que es lo más importante. Entonces, por eso es que se ve todo ese puntilleo donde antes pues probablemente había neoformaciones o vasos o sangrado inclusive, y estos los tuvo que hacer por decirlo, una hemostasia del fondo de ojo. Correcto. ¿Verdad? Excelente, doctora, muy buenas imágenes. Y tenemos otro, el Jack Láser. Correcto. Cuéntanos para qué nos sirve el Jack Láser. Ahorita que estuvimos hablando de cataratas, no Bien. mencionamos Perfecto. el tratamiento. Entonces tendríamos que hacer referencia al tratamiento de las cataratas. Ok. La catarata, dijimos nuevamente, es una opacidad del cristalino. Ese cristalino es una lente natural del ojo que me permite el paso de la luz. Cuando ya se opacó, el tratamiento sería quitar ese cristalino y poner un lente intraocular. Muy bien. Al poner el lente intraocular estamos conservando una parte del cristalino que se llama cápsula, que me va a servir para soporte de este lente. Resulta que con el tiempo, a cierto porcentaje de pacientes, que puede ser hasta un 50%, se puede opacar esta cápsula y entonces nuevamente disminuir visión. Muchos pacientes piensan, ay, me regresó la catarata. Realmente la catarata no regresa, es una opacificación en la cápsula. Si me puedes pasar la siguiente, por favor. Cuando esta cápsula se opaca, aquí tenemos un ojo con la pupila dilatada y estamos viendo la zona de la cápsula que está prácticamente blanquecina. Esta metaplasia de la cápsula me impide que el paciente que previamente fue operado, recuperó visión, tenga una buena visión. Entonces, el procedimiento es hacer aberturas en esta cápsula utilizando un láser que se llama Jack Láser. La siguiente. Me causa una abertura, aquí ya lo tenemos con el tratamiento, y me vuelve a permitir el paso libre de luz. Entonces este paciente vuelve a recuperar visión. Ya estamos hablando de 3 tipos de láser. El láser excimer para errores de refracción, el láser argón para el tratamiento de la retinopatía diabética y algunos otros procedimientos, y el Jack Láser, por ejemplo, para la cápsula del cristalino. El Jack también se puede utilizar en caso de glaucoma. El glaucoma dijimos que era una disminución en el adecuado flujo, ¿verdad?, del humor acuoso, entre algunas de las causas. Entonces, con el Jack Láser podemos hacer pequeñas aberturas en el láser sin tener que hacer una cirugía y favorecer el drenaje del humor acuoso, ¿verdad? Entonces ya sería también con un Jack Láser. Es importante lo que dices, y haciendo un paréntesis, ¿no? A veces los pacientes me llegan y, doctor, es que a mí la vesícula me la quitaron con láser. Caray, pues uno se imagina, no le explica. Y básicamente ahí siento yo que el láser pues es para cauterizar básicamente, o para abrir inclusive tejido, pero realmente quitar la vesícula, pues no, o sea, el láser no influye ahí en nada. En este caso, doctora, algo que a mí me llama la atención, y al principio que hablamos de patologías oculares de niños, en los niños prematuros, ¿verdad? La famosa retinopatía del prematuro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La retinopatía del prematuro es, bueno, cuando nace un bebé, se frena el desarrollo de la retina. Eso es lo primero que tenemos que saber, que lo normal debería de ser entre las 38 y 40 semanas. Estamos hablando de que los prematuros van a ser antes de esta edad y generalmente los que están en mayor riesgo son antes de las 32 semanas o antes, ¿verdad? Bastante antes. Y con pesos muy bajos de nacimiento, 1,2 kg o menores. Esos pacientes tienen un alto porcentaje de riesgo de retinopatía del prematuro. ¿Por qué? Porque dijimos que al nacer la retina frena su desarrollo. Volvemos a la situación de hipoxia. Pueden empezar a generarse vasos queriendo suplir las zonas carentes de tejido, pero van a ser vasos anormales. Esos vasos anormales me pueden empezar a generar crestas en retina, desprendimientos de retina, que es lo que nos va a llevar a la retinopatía del prematuro.
Es muy importante que todos los prematuros tengan una revisión al mes del nacimiento y el mejor médico tendrá que ser un oftalmólogo pediatra o un retinólogo, que en realidad todos los oftalmólogos debemos de tener esa capacidad de poder ver la retina en un paciente prematuro bajo midriasis, ¿verdad? Hacer la búsqueda de los signos de una retinopatía del prematuro para un tratamiento oportuno. Dentro de los tratamientos están la aplicación de láser, la inyección de medicamentos antiangiogénicos, cirugías, etcétera. El pronóstico pues dependerá de la etapa a la que nosotros podamos detectar la enfermedad y de la rapidez en que se pueda instaurar un tratamiento. Sí, porque estaba yo leyendo algunas anotaciones, se menciona que un niño que pese menor de 1 kilogramo al nacer, hay un factor del 53% de tener retinopatía. Y uno que pese más de 1 kilo, estamos hablando, sin llegar al 1,5 kilos, estamos hablando de un 28%. O sea, es alta la incidencia en los niños prematuros que puedan tener retinopatía. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, los que pesen de medio kilo, pues casi de 10 niños, 5 van a tener retinopatía. Y muchas veces es nuestra realidad. En las áreas de donde están los prematuros, USIN, no hay un retinólogo ahí especializado o un oftalmólogo, como tú dices, que sepa ver fondo de ojo y que diagnostique a tiempo esta enfermedad, porque obviamente el pronóstico de visión pues es malo realmente para estos pacientitos. Y obviamente si muchas veces se puede prevenir y ya no prevenir y evitar pues la discapacidad inclusive visual. Muy bien, doctora. Me gustaría que algo que quisieras agregar, algún moraleja sobre oftalmología, sobre cuidados, sobre prevención, sobre todo. Es muy importante que tengamos la conciencia de la prevención. Creo que el futuro de la salud es la prevención, porque hay problemas que son verdaderamente severos que no alcanzamos a controlarlos tardíamente. Número 1, todos deberíamos de tener la conciencia de acudir al menos una vez al año con el oftalmólogo. Y si me voy por edades, el niño antes de que entre a la escuela debe de ser valorado, ya dijimos, para detectar un error de refracción, una ambliopía, ¿verdad? Un estrabismo, etcétera. Los niños, para saber si están en perfecta salud visual, si requieren lentes, si tienen cataratas, alguna enfermedad, glaucoma incluso se puede presentar en niños. Los pacientes adultos, es sorprendente los trabajadores, por ejemplo, que les cae un cuerpo extraño y que no acuden de inmediato al oftalmólogo. Y a veces encontramos ya pacientes con úlceras, con infecciones, ¿verdad? Debemos de tener la conciencia de acudir. Si traemos alguna queja en alguno de los ojos, acudir. Pero si no traemos, al menos una vez al año para mantener nuestra salud visual. Si me permites, hay más preguntas Claro. y opiniones. Vamos a ver, Aarón Peralta desde Tijuana nos está viendo, siempre nos acompaña. Aura García del Distrito Federal dice, ¿por qué no es recomendable leer el celular con luces apagadas? No sé, ahí... Bueno, en realidad se supone que los celulares actuales deben de traer sus filtros protectores, pero para una adecuada visión, una adecuada salud visual, debemos de tener una adecuada iluminación. Muy Pero bien. no es nada más para el celular, es para la lectura en general. La arquitecta Marta Karina Pérez, que siempre nos acompaña, te manda felicitar, un saludo. Gracias. Aura García también. ¿A qué edad se recomienda dar los celulares y tablets a los niños? Yo te la puedo contestar a ninguna. No, no es cierto. Ahí considero porque, pues así por mencionar, no dice que es el mayor y principal causante de déficit de atención en adultos. Hay algo también bien importante. Sí. Ahorita estamos en nuestro entorno dedicándole más a nuestra vista cercana. Es correcto. O sea, tenemos muy poca interacción con la naturaleza, con la diversión de visión lejana. Y eso está generando problemas de refracción, muy específicamente la miopía. Hay un alto índice de pacientes pediátricos miopes debido al uso de TARS. Ok,
Mabel Pérez nos sigue viendo también, Nayeli Ríos desde Kansas, Aida Castellanos desde Torreón, asimismo nos manda a saludar. Es bien importante, digo, es un tema aparentemente extenso, no aparentemente, es extensísimo. Espero, porque hay más preguntas, ¿verdad? Y realmente a veces es importante saber y entender algunas patologías, sobre todo que se puedan prevenir. Asimismo, doctora, sé que también hay un grupo de altruismo para cirugías de catarata. Si nos comentas al respecto algo, ¿nos podrías comentar al respecto? Existen varios grupos. Sí. Por ejemplo, me ha tocado participar en las jornadas que se hacen por el grupo Ángeles de Visión, Ángeles para Ver, ¿Sí? que está recientemente fundado aquí en la ciudad de Chihuahua. Estamos varios oftalmólogos capacitados para hacer la cirugía de catarata. También forman parte de la asociación varios empresarios que nos ayudan mucho para ver los recursos y para hacer los trámites administrativos. Ahí se atienden personas que no tienen recursos, que no tienen servicio médico y se pueden acercar, ¿verdad? Ahorita no traigo básicamente el teléfono de contacto, pero a través del doctor lo podemos aquí que llamen y aquí se los saber. vamos a dar. Otra opción es cuando vamos a jornadas fuera de la ciudad, por ejemplo en la clínica de Ciudad Guerrero, que también se hacen cirugías de cataratas para el mismo tipo de población. Excelente, y créeme que es una labor súper importante porque creo que es lo que nos hace falta, ¿sí? Ayudar a nuestra población que cada día pues hemos visto que nuestro país está con problemas serios económicos, de seguridad, etcétera, y esto pues nos da un aliento de que México va a mejorar día con día, esperemos, y esto pues habla muy bien. Y por dar un comercial, ¿verdad? Seguimos con la campaña de Trenzas para Servir. Este sábado, señores, este sábado 30 de junio es el evento, ¿sí? Es en la calle Ramírez Calderón, 1604, en el grupo 1 de los Scouts. Va a ser de 2 de la tarde a las 6:30 de la tarde, no se les olvide. Ahí los esperamos, ¿sí? Trenzas para Servir, este sábado que viene, 30 de junio, es el gran evento. Afortunadamente se consiguieron muchos cabellos, muchas donaciones. Igual es altruismo, es meramente por dar un bienestar a la gente sin tener que recibir nada a cambio. Básicamente la satisfacción de ver una persona que esté contenta consigo misma. Doctora, nos interesa dónde estás atendiendo, dirección, teléfono. Ahorita estoy dando la consulta en la clínica Vista Láser. Se encuentra ubicada en la calle Trasviña y Retes, esquina con Blascano de los Ríos. El teléfono de contacto es al celular 614-196-2587. Repítelo, por favor. 614-196-2587. Muy bien. A la orden. Pero también sé que atiendes en otros lados, ¿no? Ajá, próximamente estaremos en la clínica San John, que es un centro de cirugía ambulatoria que se va a abrir en el ejido La Haciendita. ¿Es la cantera? Es por la cantera. ¿Por la cantera? Por la cantera. Más adelante estaremos dando mayores informes. La clínica está por abrir y ahí estaremos ubicados a la hora. Muy bien, y ahí estaremos enviando a los pacientes también. ¿Algo más que desees agregar, doctora? Un gustazo, créeme, pero me gustaría que nos dijeras algo, cómo te sentiste, cómo... Ay, no, pues yo felicitar al doctor Ríos porque creo que es un muy buen programa, creo que le ayuda mucho a la población. Realmente es corto el tiempo para que podamos hablar de tanta patología y quisiéramos decirle muchas cosas a la gente, pero al menos que se nos queden pequeños fragmentos grabados y que sepamos que hay que buscar la atención. Eso es muy importante, ¿verdad? Y que te sigan en tu programa porque hemos visto que tiene diferentes especialidades, diferentes temas. Es algo muy innovador y felicidades, doctor. No, gracias, doctora, por tus palabras y créeme que eso nos ayuda para seguir adelante día con día. Amable teleauditorio, pues como ven,
el dios Cronos nos come el tiempo. Desgraciadamente, como dijo la doctora, necesitaríamos de más tiempo. Vuelvo a repetir, aquí en Red Producciones estamos abiertos a sus propuestas, invitaciones y también a labores altruistas, gente que requiera de donaciones de sangre, que hayan extraviado un familiar, alguna mascota, podemos hacerlo aquí a los teléfonos de Red Producciones o directamente a mi teléfono o directamente a mi Facebook. Una disculpa de antemano a todo el teleauditorio que desgraciadamente porque ya me han llegado reclamos, ¿verdad? De que, oye, te mandé un mensaje y no me mandaste que sea un saludito, ¿no? O sea, mil disculpas, créeme, son tantas a veces que es difícil y a veces pues por respeto al ponente, al invitado, porque el tema, créanme, no lo digo yo, son bien importantes estos temas y siempre he tratado de invitar gente bien especialista en el tema y que esté involucrada en su área totalmente, como la doctora Patricia Ruiz, que me consta sus labores altruistas, una doctora muy sencilla, pero sobre todo muy abocada a su especialidad, me consta totalmente. Ella fue mi maestra cuando hice la especialidad de medicina familiar y créanme, está joven, no crean, es muy joven, es más, soy mayor que ella, quiero aclararlo. Y si no hay nada más, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en Red Producciones. Y nuevamente, mil gracias, que pasen buenas noches.